todos, ¿verdad? Para que estemos reverentes al mensaje de la palabra del Señor. Damos la bienvenida, ¿verdad?, en esta noche al pastor Luis Sánchez, de la ciudad de California, Estados Unidos. Un fuerte aplauso para Dios y para el Dios de Dios. Gloria a Dios, muy buenas noches, queridos hermanos. Un gusto poder saludarlos y que Dios les bendiga. Nos hemos gozado en todos los especiales, en todas las canciones, en todo, pero sin menospreciar a nadie. De verdad que Dios me libre de menospreciar a alguien, pero cuando los dos ancianos cantaban, pues como hiera el corazón, y el segundo de ellos tenía mucho tiempo de no escuchar esa canción y llenó de gozo mi corazón. Así que al hermano, que Dios lo siga bendiciendo y lo siga usando para su gloria. Le invito por favor que se ponga de pie. Como ya me presentaron, a mí intento no hacer introducciones demasiado extensas. Así que lo invito por favor que vaya al libro de los Romanos, carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 16. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Me siento verdaderamente gozoso estar aquí con mi esposa Nilda, mi pastor Nelson en California, y nuestros hijos están en Guatemala. Así que por todos lados estamos regados, pero gracias al Señor hoy nos permite estar acá en medio de ustedes y celebrar las victorias del Señor. Romanos capítulo 1, versículo 16. Leemos en el nombre bendito de Jesucristo, dice la palabra del Señor. ¿Todos lo tienen? Amén. Amén. Si alguien no tiene, comparta con él la escritura, pero todos leamos. Dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cierra sus ojos ahí, oramos un momento. Señor Padre eterno, en el nombre de Jesús estoy delante de esta congregación, Señor, de hermanos y hermanas. Solo te ruego que tu Santo Espíritu sea el que me dirija. Líbreme, Señor, de hablar cualquier palabra insensata, cualquier palabra, Señor, que no te dé gloria, que no te dé honra. Que todo lo que salga de mi boca sea inspirado por ti, mi Dios. Te pido, mi Señor, que sea de bendición. Reprende al enemigo, echa fuera toda duda, toda incredulidad, Señor, y que hoy salgamos renovados por tu bendita palabra. En el nombre de Jesucristo yo oro. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Yo sé que este versículo usted lo ha escuchado muchas veces. Tanto hemos leído este versículo que a veces ya lo hemos tomado como algo ligero. Cualquiera se lo sabe, cualquiera lo recita, pero cuando el apóstol Pablo escribe este versículo, yo lo imagino a él como un grito de guerra, como un grito fuerte, como un grito valiente, porque él estaba hablándole a una iglesia a la que nunca había ido. Pero él había enfrentado un montón de dificultades, Él sabía lo que era predicar el evangelio. Algunos de nosotros apenas estamos aprendiendo un poquito lo que es eso. Pero cuando Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, sabía de lo que hablaba, sabía lo que había recorrido en su vida, sabía lo que él había hecho. Entonces, cuando Pablo pronuncia esta frase, no es una frasecita más, no es un adorno que podemos poner en una iglesia o una frase que podemos recitar entre amigos. Esto es un grito de guerra para Pablo. Él sabía de lo que estaba hablando cuando decía eso. Cuando él dice: yo no me avergüenzo del evangelio, estaba poniéndole, como decimos en Guatemala, el pecho a las balas, ¿no? Estaba desnudando su pecho y decía: yo puedo dar la vida por Cristo. Quizá, pienso yo, el único hombre que se ha atrevido a decir: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Yo no me atrevo a decir eso. Pero el apóstol Pablo empieza esta carta después de saludar, entra a la introducción y dice: yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué evangelio estaría viviendo Pablo? ¿Qué evangelio estaría predicando Pablo para poder decir esa frase? Tristemente, ahora en la iglesia en general se está viviendo un evangelio bastante tibio, bastante mediocre, bastante, digamos, generalizado. Cualquiera puede ser cristiano. Y eso es maravilloso en un buen sentido, pero también es malo en el sentido de que no importa, decimos a veces, cómo sea. Pero cuando Pablo dice esta frase, le repito, y quiero que se quede con eso, para Pablo era un grito de guerra, no contra la gente, no contra los seres humanos, era un grito de guerra contra Satanás.
y contra las huestes del demonio. Cuando Pablo se paraba y decía: yo no me avergüenzo de predicar a Cristo, yo no me avergüenzo de hablar a Cristo. No crea que lo hacía solo acá como yo delante de un altar. Pablo lo había hecho y lo seguía haciendo en cualquier situación, en cualquier lugar, en un barco, en alta mar. Pablo lo había hecho en cualquier lugar. Por eso él podía decir: yo no me avergüenzo del evangelio. Porque Pablo no era un hombre cobarde, porque el Espíritu de Dios se había metido tan profundo en él que era capaz de decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero yo quiero que hoy usted tome esa imagen, no de un hombre cobarde o una mujer cobarde, sino de un hombre preparado para la guerra. Como le repito, Pablo no estaba en guerra con ningún otro ser humano. Cuando nosotros leemos todas sus cartas, él enfatizaba el amor, la cordialidad, la convivencia. Siempre era su anhelo y su oración y su petición para con todos. Pero cuando se refería al mundo de las tinieblas, él decía: esto es una guerra para Satanás. Esto es una guerra contra el mundo. Esto es una guerra contra las huestes del demonio. Yo quiero ahí que me acompañen en Mateo capítulo 16 y verso 18. Yo creo que igual no sabemos ese versículo. El Señor Jesús empieza a hablar de su iglesia y dice que las huestes del infierno, que el Hades, no pueden prevalecer contra la iglesia. Pero nosotros ahora a veces utilizamos lenguajes. Dice: la gente no quiere, es que esto, es que el hechicero, es que lo otro. Y pareciera que nosotros somos los derrotados y que Satanás es el vencedor. No, la gente no quiere, como que si nosotros fuésemos débiles y que Él fuese fuerte. Pero yo conozco a un Cristo vencedor. Yo conozco a un Cristo todopoderoso, capaz de hacer cosas maravillosas donde quiera que un cristiano fiel y verdadero se pare. A ese Cristo es el que yo conozco, y ese es el evangelio que a mí se me enseñó, y ese es el evangelio maravilloso que debemos nosotros creer y anunciar también. Pero no solo con los labios, sino en la manera que vivimos, en la manera que nos conducimos, en la manera que la gente nos conoce. No solo por gritones en un salón como este, sino cuando vivimos allá afuera. Dice que las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia. Que así debe ser una iglesia. Pero no solo es las alabanzas, y que yo me gozo cuando el pastor Josué canta y cuando los hermanos. Es maravilloso estar aquí congregados. Pero ¿qué estamos haciendo allá afuera? ¿Estará notando el mundo a la iglesia de Jesucristo? ¿Qué verá el mundo? ¿O será que el mundo está dominando a la iglesia? En muchos lugares, cuando nosotros caminamos, nos damos cuenta que más bien el mundo se metió a la iglesia y no la iglesia se metió al mundo. Pablo explica, y también el Señor Jesús hablando, pero Pablo dice: yo no les pido, dice Pablo, que se salgan del mundo, sino que dice que tengan cuidado con los que, llamándose cristianos, hacen todas estas cosas. Y usted puede ver la lista ahí de pecados. Sino él dice: los que están adentro de esos tengan cuidado. Pero en el mundo ustedes pueden convivir y tienen que testificar. Y entonces él dice: yo no me avergüenzo del evangelio. Y le repito, estas no son palabritas cualquiera, es un grito de guerra. Acompáñenme, usted que tiene Biblia, al libro del profeta Joel. Hay unas palabras gloriosas aquí en el capítulo 3, en el versículo 9 y 10. Vamos a leer el verso 9. Mire, yo le pido por favor, yo intento no alargarme. Cuando tengo tiempo pues tardo hasta ahora 20, pero hoy vamos a intentar ser breves. Esa, como dije ayer, es la promesa de todo predicador, pero siempre se tarda más. Dice el libro de Joel, el profeta Joel, capítulo 3, versículo 9: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. No está hablando de levantarnos nosotros humanamente, sino está hablando como cristianos, como hombres espirituales, como mujeres llenas del Espíritu Santo, que nos levantamos contra las huestes del enemigo. ¿Qué hechicero, qué agorero se puede ser más fuerte que un cristiano lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué le vamos a temer nosotros si yo estoy lleno del Espíritu Santo de Dios? Porque digo: allá no se meta, acá no entre, porque ahí está. ¿Cómo va a creer que las huestes del enemigo pueden prevalecer contra el Dios Todopoderoso? ¿De qué manera va a ser esto? Pero aquí hay una palabra clave, dice: despertad a los valientes. Y yo quiero preguntar hoy, aquí de todos los cristianos que vemos, ¿habrá algún valiente para Jesucristo?
que se pare, dice el Señor, en una forma de lamento. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha y no lo hallé. A uno buscó el Señor y no lo halló. Pero aquí habremos más de uno, pienso yo. ¿Será que habrá uno que decida ponerse en la brecha por su tierra, por su pueblo, por esta ciudad tan preciosa? Hoy el pastor nos dio un pequeño tour aquí por la ciudad, por el pueblo, ¿no? Y qué hermoso lugar tienen. Hermoso lugar. Pero hay muchas almas que necesitan escuchar el evangelio, de verdad, el evangelio. Y dice el Señor: despierten a los valientes. Despierten. Miren, hermanos, a veces nos habituamos tanto al sistema, nos habituamos tanto a lo mismo. Venimos, cantamos y nos vamos. Venimos, cantamos, nos quedamos dormidos mientras está la prédica y nos vamos después. Ya como que ponemos reloj: cuando termine de predicar me avisa, digo, y así nos vamos. Pero hermano, nos habituamos tanto al mismo sistema. Tenemos culto tal día, tal día, tal día, y ya estamos programados. Pero yo digo siempre que al salir por esas puertas o las puertas de cualquier congregación, como que nos cambian el chip, como que la mentalidad cambia y nos parecemos igualitos a los de afuera. No hay diferencia. Nuestra boca habla igual, nuestras acciones son iguales, nuestra manera de ser es igual. ¿Dónde está la pasión por leer su palabra? ¿Dónde está la pasión por orar? ¿Dónde está la pasión por glorificar a Cristo? En todo lugar y en todo momento. El Salmo dice que hasta en sus camas tenemos que meditar en Él. Hasta en nuestras camas tenemos que adorarlo. Hasta en nuestras camas, en todo lugar, en un parque, donde quiera que usted esté, tiene que adorar el nombre de Jesucristo. No se avergüence del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dijo el Señor Jesús: cualquiera que se avergüence de mí, yo también me voy a avergonzar. Yo no quiero que el Señor se avergüence un día cuando esté delante de Él, que me diga: yo no te conozco. Qué triste, hermanos, pasar tiempo sentados en una banca o en una silla, en este caso, o como yo estar parado acá, y que un día Cristo me diga: no te conozco, apártate de mí. Eso va a ser lo más trágico del mundo. Pasar toda una vida o por muchos años o meses en un lugar y que al final nunca nos hayamos encontrado con Jesucristo. Pero miren lo que dice Joel: proclamar esto entre las naciones, proclamar guerra. Pero como le repito, no es una guerra contra nuestros hermanos o contra nuestros amigos o contra nuestros padres. Hablo en el sentido carnal, humano. Contra nuestro vecindario no es esa guerra, es esa guerra contra Satanás. La iglesia es poderosa, pero la iglesia se ha hecho chiquita a veces, pequeña, porque ha pensado que nuestro Cristo, como el hermano que cantaba la esa alabanza, yo no creo en un Cristo vencido. Yo no creo en un Cristo lleno de dolor. Yo no creo en un Cristo crucificado. Mi Cristo resucitó y vive por siempre y ha prometido volver para todo aquel que le sea fiel. La palabra de Dios dice en Apocalipsis que los cobardes no eran en el reino de los cielos. Los cobardes no van a entrar. Así que dice aquí: despierten a los valientes. Yo le pregunto a usted: ¿es un valiente usted? ¿Es un valiente que pueda arrebatar el reino de los cielos? Pero no solo el reino de los cielos, sino que arrebatarle uno al diablo también. Tal vez usted, mujer, es una que le puede arrebatar a su vecina para Cristo. O yo puedo ser un hombre que puede arrebatar a un grupo de jóvenes para mi Señor Jesús. Yo amo la juventud, Dios sabe. He trabajado con jóvenes por algunos años. Mi esposa ama a los niños y le pedimos al Señor que nos lleve, que podamos hablarle a muchos jóvenes como el que está aquí tocando la batería y algunos que están ahí. Porque mire, yo les contaba a los hermanos, compartía con el hermano, venimos de Estados Unidos y allá a veces se ven templos inmensos, pero vacíos, con algunos ancianitos ahí. Se olvidaron de predicar el evangelio a la juventud, a la siguiente generación. Pasó algo trágico, como lo que le sucedió a Josué. Dice en el libro de Josué que se levantó una generación que no conocía a Dios. Qué triste es que nosotros como padres de familia no le podamos enseñar a nuestros hijos al Cristo verdadero. Nos ven salir de casa con una Biblia en la mano, nos ven entrar a casa con una Biblia en la mano, pero no les mostramos a Cristo en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir. Nosotros, mi esposa y yo, tenemos 3 hijos. Y ha sido difícil. Cuando nuestra hija, ella luchó, no yo, pero ella luchó con ella en la adolescencia. Es difícil trabajar con un adolescente. Ahora nuestro hijo varón quiere 15 y también es complicado. Pero ahí están en la iglesia. Es complicado, no es fácil. Pero qué maravilloso es poder decirle al Señor: aquí está, Señor.
el primer ministerio que me diste, que es mi familia, aquí está, Señor. Aquí están mis hijos. Aquí está mi familia. Yo aprendí algo de mi pastor Nelson, que está allá. Es que él me hablaba varias veces y me dice: el hombre que a mí más me sorprende en la Biblia es Noé. Predicó tantos años y nadie le hizo caso, pero se ganó a su familia, pero se ganó a sus hijos y todavía hasta a sus nueras. Lo difícil que es unir a la suegra con las nueras, pero lo logró. Qué bárbaro, qué valiente ese hombre. Las metió en un solo lugar a todas y estuvieron ahí por muchos días y alababan a Dios ahí juntitos. Qué maravilloso. Qué maravilloso poder encontrar a hombres y a mujeres valientes que puedan testificar a Cristo en todo lugar. No es sencillo. Por eso le decía, aquí todos podemos decir: yo no me avergüenzo del evangelio, porque estamos en un montón, decimos en Guatemala. Pero cuando estamos allá afuera, cuando nos enfrentamos ante decisiones de decir la verdad o hablar con mentira, qué complicado es ser honesto a veces. Qué complicado es no mentir cuando estamos entre la espada y la pared, ¿no? Y tenemos que decidir decir la verdad. Pero dice Joel: despertad a los valientes, acérquense, vengan los hombres de guerra. Nosotros, hermanos, no estamos en paz, estamos en una guerra abierta contra el enemigo. Satanás no descansa. Nosotros nos vamos a dormir en la noche fatigados, cansados, y quizá nos cueste levantarnos, pero Él no. Él siempre está maquinando algo contra usted, algo contra mí, algo contra la iglesia de Cristo. ¿Sabe una de las maneras más terribles que Él maquina? Es la división. Es la división, peleándonos contra otros, que sea el amarillo, que sea el rojo, que sea el azul. Esto no es de Dios. Dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, hablando del Señor Jesús, que un reino dividido no puede prevalecer, que una casa dividida. Si yo me peleo con mi esposa todos los días, ¿cómo les voy a hablar de Cristo a mis hijos? ¿Cómo voy a testificar de Cristo delante de mis hijos? Si van a decir: pero si ustedes dos no se entienden, si ustedes dos no se comprenden, ¿cómo va a permanecer unida una familia? ¿Cómo va a permanecer la iglesia de Cristo si entre pastores no pueden convivir? Y yo no lo digo por los que están, porque aquí están ustedes, ¿verdad? Y gloria a Dios por ustedes. Pero hemos visto en todos lados, hemos caminado. Qué difícil es unir a dos pastores. Qué difícil es unir a la iglesia, a los que nos llamamos la iglesia de Cristo. Porque no nos gusta la manera de cantar, porque no nos gusta esto. Pero si eso solo son formalismos, eso solamente son maneras. La iglesia de Cristo está unida por el vínculo fraternal del amor, que es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en mí y está en usted, somos un solo cuerpo. Yo me hago esta pregunta cuando evangelizo, cuando me toca evangelizar. Le hago una pregunta a esta gente y le digo: disculpe, ¿qué parte de su cuerpo no le gusta? ¿Qué parte de su cuerpo no le sirve? ¿Será que la manita no le sirve? ¿La quitamos? ¿Su piecito no le sirve? ¿Lo quitamos? Nosotros, todo nuestro cuerpo es útil, ¿verdad? Todo nuestro cuerpo es útil. Todos, hasta las uñas, dice el hermano aquí. El dedo pequeñito, porque el gordito no entra en la oreja. Todo parte de nuestro cuerpo. Lo que no vemos adentro está siendo útil. ¿Puede ser que algún cristiano verdadero no sea útil para la obra del Señor? ¿Será que hay cristianos de banca, de silla? ¿Será que hay cristianos que no formen parte del cuerpo de Cristo? Es imposible. ¿Será que aquella iglesia sí es del cuerpo de Cristo, pero esta no? Si es de Cristo, es parte del cuerpo de Cristo y le tiene que servir a Cristo. Solo que uno es mano, otro es pie, otro, como dice Pablo. Pero todo es de parte del cuerpo de Cristo, unidos por el Espíritu Santo. Que tenemos diferencias, que en Guatemala nos gusta una cosa y en Nicaragua otra, pero ustedes son hermosos en Cristo, útiles para la gloria de Dios. ¿Por qué, hermanos, no nos podemos unir para testificarle al mundo de un Dios vivo y verdadero, real y maravilloso? Gloria a Dios, nos gozamos en esto o en lo otro. Claro, tenemos que mantener la decencia, el pudor y todo esto, pero nuestra guerra no es contra nosotros, no es entre nosotros. El cuerpo de Cristo, imagínense mis manos peleando una contra la otra. Imagínense yo mismo dándome golpes al hígado. No tiene sentido. Yo mismo puyándome los ojos. ¿Qué sentido tiene eso? No tiene sentido. ¿Cómo es que la iglesia de Cristo puede estar peleándose por cosas vanas? Nuestro trabajo no es ese. Nuestro trabajo es proclamar el evangelio de Jesucristo a toda criatura, discipular, anunciar la verdad. Ese es nuestro trabajo.
Dice el verso 10: forjad espadas de vuestras hoces, lanzas de vuestros asadones, espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces. Diga el débil: fuerte soy, pero no con mis fuerzas. Fuerte soy en Cristo Jesús. Hermano, yo no puedo. ¿Cómo que no puede? Tiene a Cristo en su corazón, tiene al Espíritu Santo metido aquí. ¿Cómo que no puede? Yo no podía. Yo soy un hombre inútil. Yo no puedo nada. Pero si el Espíritu Santo se mete aquí en todo mi cuerpo, puedo hacer lo que Él me mande hacer. Yo no podía venir a Nicaragua, yo no conozco. Acabamos de venir ya tenemos un mes, ya hemos recorrido algunos lugares. Pero mi esposa nunca había, ya había venido hace unos 10 años creo, aquí a Matagalpa, creo que se llama, acá. Pero yo nunca había venido. De Guatemala me fui a Estados Unidos y cómodamente. Pero un día dice Dios: vas a hacer esto. Y me costó decidir, pero recuerdo bien esa noche cuando leo en el libro de los Hechos. Y dice ahí: y no fui rebelde a la visión celestial. Hermano querido, yo no soy superior a usted. El pastor que está aquí, los pastores, no somos superiores a usted. El mismo mandamiento tiene usted y el mismo mandamiento tengo yo: anunciar el evangelio de Jesucristo por todo lugar. Pero empieza en nuestra casa, en nuestro vecindario, empieza alrededor. ¡Qué maravilloso! Hoy yo me siento gozoso de predicar el evangelio en Nicaragua, pero primero en mi casa. Si mis hijos no testifican de mí, estoy en graves problemas. Porque un día pueda que los conozcan y van a decir: todo lo que dijo ayer eran mentiras. O le preguntan a mi esposa y dice: mentiras, solo porque habla mucho nada más. Pero a la pareja y a nuestros hijos saben realmente quiénes somos. Saben realmente quiénes somos cuando nos estamos. Y aún más, Dios nos conoce. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 9 y 10, en el verso 10 habla del tribunal de Cristo, pero en el versículo 11 dice que a Dios Él sabe muy bien quiénes somos. A Dios les manifiesto quiénes somos. Acá todos parecemos bonitos cristianos, ¿verdad? Alabamos con gozo y alegría, pero a Dios les sabe. Dios sabe quiénes somos en realidad. Y termina diciendo el verso: y espero, dice Pablo, que a sus conciencias también. Esperemos que nosotros estemos conscientes de qué cristianos somos, de qué clase de cristianos somos. Mire, hermano querido, el mundo ha visto iglesias por montón, ha visto llamados cristianos por montón, muchos. Pero el mundo está harto de ver esa clase de cristiano que su testimonio no es lo que dice ser. Necesitamos cristianos íntegros, cristianos verdaderos, que amen a su Señor. ¿Qué dice el Señor? Si me aman, decía yo ayer, guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. Los que son hijos, honren al Padre. Esposos, amen a sus esposas. Esposas, respeten a sus maridos. Y así muchas cosas más que el Señor nos ha mandado. Mi hermano querido, ya no, a veces hablamos tanto. Quiero que me acompañe a la primera carta de los Tesalonicenses, en su capítulo 1, versículo 8. Desde el verso 7 Pablo empieza a hablar que ellos han sido un ejemplo en todo lugar. Pero mire, recuerde lo que dije al principio: yo no me avergüenzo del evangelio. Es una palabra de guerra, es una declaración de guerra. Pero mire lo que hacen los de Tesalónica. Dice el verso 8, capítulo 1: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. Viera que ellos no habían salido a predicar, pero el testimonio de ellos había llegado a todo lugar. Mire cómo termina el versículo: de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué maravilloso fuera que yo no tuviese que desgastar mi garganta, sino que solo mi testimonio, mi vida, mi manera de vivir diese testimonio de un cristiano verdadero. Qué maravilloso fuese que donde nosotros caminamos nos pudiésemos distinguir, porque somos cristianos de verdad, cristianos íntegros, que no vendemos. Dice Proverbios capítulo 23, verso 23: compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. El Salmo capítulo 15, en el verso 4 y 5 dice que el justo, aunque pierda, no cambia.
Cuando dijo sí, es sí. Y cuando dijo no, también es no. Pero muchas veces el cristiano ha devaluado la verdad. Jesucristo dice, yo soy la verdad. Entonces, si Él se me ha metido, yo tengo que hablar con verdad. Yo tengo que caminar en rectitud. No es tan fácil, somos humanos, claro que sí. Pero la vida del Espíritu Santo nos guía de justicia en justicia, de verdad en verdad. Amados hermanos, queridos hermanos que están aquí, tenemos que testificar al mundo, sí, con la boca, pero también con nuestras acciones. Que nuestra casa sepa que somos distintos, que hemos cambiado, que el Espíritu Santo nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús. Quiero que me acompañe, por favor, a Romanos capítulo 13, versículo 11 en adelante. Romanos capítulo 13 dice de esta manera, versículo 11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarse del sueño. ¿Cuánto cristiano adormecido? ¿Cuánta iglesia adormecida? ¿Cuánta iglesia ya como que, yo no sé si ustedes dicen amaquear, ¿no? Cuando amaquea el enemigo y se ha adormecido. Cómo la opresión de Satanás ha cegado el entendimiento de la iglesia. Y hacemos tantas cosas, pero ya no estamos testificando de Cristo en todo lugar. Y dice que es tiempo ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuántas veces dijimos hoy que Cristo viene pronto? ¿Cuántas veces cantamos hoy que Cristo viene? ¿Verdad que Cristo viene? Que pronto viene nuestro Señor. Pues entonces Él dice, la palabra del Señor, el que esté firme, mire que no caiga. El limpio, límpiese más. Cuídese, purifíquese para su Señor. Dice la palabra del Señor aquí, en el verso 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias ni lascivias. La mayoría de nosotros diremos, no, yo no ando practicando eso. Si el versículo terminase ahí, estamos, en Guatemala decimos calidad, muy bueno. Pero el versículo no termina ahí, dice, no en contiendas ni envidias. ¿Verdad? Tal vez no andemos en orgía, ni en fornicaciones, ni en esto, pero habrá envidia en nuestro corazón. Cuando aquel prospera, cuando aquel le va bien, cuando el hermanito, cuando aquella congregación empieza a crecer, nosotros como pastores, ¿qué sentimos? Gozo, alegría. Qué bueno que el pastor de allá esté progresando, se está llenando su iglesia. Pero a veces no sentimos gozo. Pareciera que es una competencia de egos. Parece que es una competencia del que puede más, del que sabe más, del que no sé. Y no es así. Ayer el pastor abría el servicio con un versículo ahí en el libro de Marcos, si no me equivoco, que dice: para ser el mayor hay que ser menor. Dijo el Señor Jesús: quieren ser grandes en los cielos, sean siervos aquí en la tierra. Esta no es una guerra de egos entre pastores, ni una guerra de egos entre ministros de alabanza, o entre siervos de esto, o entre ministros del otro. Todos trabajamos para un solo Señor. Todos trabajamos para un solo Dios. Dice aquí: no en contiendas ni en envidias. Yo no tengo por qué envidiar a mi hermano. Si le va bien, si prospera, gloria a Dios. Maravilloso Dios. Si Dios en su misericordia decide bendecirme a mí, qué bueno. Pero si decide bendecirlo a aquel, maravilloso también. Yo no me tengo que alegrar porque el pastor Josué prospere, porque su congregación crezca. ¿Por qué? Porque cada persona que sea salva es salva para el reino de Dios, no para mí. Si el pastor de pastores es Cristo y todas las ovejas son de Él, ¿por qué pelear nosotros? ¿Por qué dividir nosotros? ¿Por qué disputarnos nosotros por algo que le pertenece a Él? La iglesia es de Cristo, el cuerpo es de Cristo, las ovejas son de Cristo, no son mías. Tristemente ahora, por cuestiones económicas, por cuestiones de esto, de fama, de lo otro, qué sé yo, ¿por qué? Peleando, dividiendo. Hermano querido, Dios no bendice la división. Disculpe que se lo diga así tan claro. Dios no bendice la división, porque el primero que dividió, ¿quién fue?
Satanás. Porque la división es algo que nace de la soberbia, que nace del orgullo, que nace de la altivez, de decir yo puedo más, yo soy mejor, y aquel único mejor es Cristo. Yo soy un simple siervo. Si Pablo, el perito arquitecto del Evangelio, dice esclavo de Cristo, siervo de Cristo, yo, Luis Sánchez, ¿quién soy? Yo no soy el más pequeño. Si Pablo dice yo soy el más pequeño, ¿de qué me puedo jactar yo? ¿De qué me puedo alabar yo? Si apenas, hermanos, estamos dando pasos como los niñitos pequeños que empiezan a gatear, decimos en Guatemala, no sé si igual dicen acá, a dar los primeros pasitos, y todavía nos tropezamos y nos caemos. ¿De qué nos podemos sentir orgullosos? ¿De qué nos podemos exaltar? Dijo Pablo, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está la altivez? Dice Pablo. Si todos estamos aquí por misericordia, por gracia de Dios, por gracia de Dios somos salvos, y por su misericordia a algunos nos permite predicar y nos permite dirigir algún grupo, grande o pequeño. Alabe al Señor que lo eligió para testificar las grandezas de aquel, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él es el grande, Él es el poderoso, Él es el eterno, Él es el majestuoso. De Él es la gloria. Él no comparte su gloria con nadie. Yo soy bienaventurado, dice Apocalipsis, porque yo no voy a participar de la segunda muerte, que solo voy a ser participante de la primera resurrección. Yo soy feliz. Yo soy extremadamente feliz ahora, mi amado hermano, desde que Cristo me salvó, y no por los títulos pegados en la pared, y gloria a Dios porque nos permite estudiar y eso, pero yo soy feliz porque Cristo me salvó. Y sabe, un día veré su rostro, como decía la canción, como decía Apocalipsis 1, un día veré a mi Señor, y yo estoy feliz y contento y gozoso. Que me diga, Luis, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al reposo de tu Señor. Eso llena mi corazón, eso alegra. Con eso estoy pagado, con eso estoy satisfecho. No necesito más. Pero a veces humanamente anhelamos más y desviamos el objetivo. Recuerde con lo que empecé, nuestra guerra no es entre nosotros. Unidos podemos más. ¿Qué dice el verso? Cordón de 3 dobleces no se rompe. Son mejores 2 que 1, porque si uno cae, el otro lo levanta. Pero nosotros, si aquel cae, le ponemos el pie. No debe ser así entre nosotros. Nosotros nos deberemos caracterizar por el amor fraternal, por el amor en Cristo Jesús. Que aquel tiene, que aquel puede. Gloria a Dios. Que el hermano canta de este modo y que los otros cantan más solemne. Gloria a Dios. Si las alabanzas son para Él, y hay diversidad de dones y diversidad de cosas en el cuerpo de Cristo. Yo pienso que Dios se goza cuando cantamos fuerte y cuando cantamos suave también, cuando palmeamos y cuando no palmeamos. Él se goza. Porque cuando le alabamos de corazón. Acompáñeme ahí a la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 10, versículo 3 y versículo 5. Segunda carta a los Corintios. Mire de esta manera, recuerde, yo no me avergüenzo del Evangelio. Es un grito de guerra, no entre nosotros y no contra el mundo, sino es contra Satanás y las huestes espirituales de maldad. Nosotros estamos en una guerra, aunque usted piense que no, hay una guerra. Dice el verso 3, pues que aunque andamos en la carne, aunque somos humanos, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros, como le dije hace un rato, decimos, es que no quieren. Es que no se vence con mis argumentos ni con mis bonitas palabras. Se vence con el poder del Espíritu Santo. No es con espada, dice Zacarías, ni con ejércitos, sino con el Santo Espíritu de Dios. Así es como se transforma el corazón más duro. El Espíritu de Dios vendrá
dice Ezequiel, y transformará el corazón de piedra en un corazón de carne. No son mis muchas palabras, no son mis bonitas maneras, o mi palabra dura, o mis gritos. Es el Espíritu de Dios que transforma. Y si la iglesia busca el Espíritu Santo, habrá más almas redimidas, habrá más hombres transformados, habrá más mujeres sirviéndole al Dios omnipotente. Dice el verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo no puedo hacer eso. Es el Espíritu de Dios que toma el corazón del hombre, que toma el alma, la transforma. Un alma oscura, un alma perdida, le mete la luz de Dios y hace una nueva criatura. Transforma el corazón. Pero nosotros, hermanos, lo único que tenemos que hacer es anhelarlo, desearlo, buscarlo, clamarlo todos los días, anhelarlo en nuestras congregaciones. No pelear, sino que desear el Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios llene toda nuestra vida, en nuestras casas, en nuestras habitaciones, en todo lugar, en todo momento. Cuando caminamos, cuando le estrechamos la mano a un amigo, a un padre, a un hermano. Hermanos, si no predicamos el Evangelio, nuestra familia se va a ir al infierno. ¿Sabe usted que hay un infierno? ¿Sabe usted que hay un lago de fuego? ¿Y sabe que eso es eterno? Y si yo no le anuncio el Evangelio a mi querido hermano, a mi hermano de sangre, mi hermano se va a ir toda la eternidad al infierno. Yo tengo que hacer guerra por mi hermano, mejor dicho. Yo tengo que hacer guerra contra las huestes de las tinieblas. Con mis fuerzas no. ¿Qué decía Joel? Dije, el débil fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Él. Yo no puedo hacer nada, pero es el Dios todopoderoso. Avancemos un poquito. Ahí en la carta a los Efesios, capítulo 6, verso 12. Efesios, capítulo 6, verso 12 y 14. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La pelea no es entre nosotros, ni contra los de allá afuera, porque ellos son almas que necesitan ser redimidas también. El hombre está ciego, perdido. Dice ahí mismo en Efesios, pero en el capítulo 2, que en esa misma posición estábamos nosotros, perdidos, muertos en delitos y pecados. Pero Dios, con su gran amor que nos amó, aunque estábamos nosotros así, nos dio misericordia, nos dio gracia, y por eso estamos aquí. Por gracia sois salvos, dice Pablo, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Misericordia, gracia de Dios. ¿Usted cree que a Dios ya se le acabó la gracia? ¿Que a Dios ya se le acabó la misericordia? Dice la palabra que el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar, que el brazo de Jehová aún está salvando, que su misericordia aún está recorriendo el mundo, que su gracia aún no se ha cortado para salvar. Nosotros, los cristianos, somos los que hemos acortado a veces, porque ya no queremos anunciar a Cristo, porque ya nos da pereza, o porque nos hemos estado avergonzando del Evangelio. Pero yo no me avergüenzo del Evangelio, dijo Pablo. Versículo 14, repitamos el 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 3 dice que el que es soldado no se mezcla en los negocios de este mundo. ¿Cómo es un soldado? ¿Será aguadito? Yo nunca he sido soldado, pero hemos visto, ¿verdad?, en la televisión, o tal vez a usted fue, los mayores, o no sé, o ha visto. Pero ¿cómo es un soldado? Un soldado es disciplinado, un soldado se para firme, un soldado batalla y sabe que si es necesario dar la vida por lo que se le ha encomendado, da la vida. Nosotros hemos sido llamados a la milicia de Cristo Jesús, al ejército de Cristo. No podemos ser cobardes, no podemos ser negligentes. Amado hermano, ya para ir terminando, este es el Evangelio, este es el poder de Dios. Soldados firmes, valientes. Yo le hago una pregunta, no me la conteste. ¿Se avergüenza usted del Evangelio?
El evangelio es poder de Dios para salvación a todo el mundo. No se avergüence del evangelio, no se avergüence. Testifique a Cristo en todo lugar, en todo momento. Pero le digo, la mejor manera de testificar de Cristo es nuestro testimonio. La mejor manera de anunciar a Cristo es nuestra conducta. El mundo ha visto mucho cristiano pasar, o que se dice llamar cristiano, pero el mundo ya no cree en nuestras palabras. Debemos de testificar con nuestra vida, con nuestra integridad, con nuestros valores. Esto no depende de una nación o de otra nación, me decía hoy un pastor. La integridad depende del carácter de Jesucristo metido en nosotros. No depende de costumbres, de naciones o de leyes. Depende del carácter de Jesucristo metido en mí. Lo que es verdad, es verdad. Lo que es mentira, es mentira. Lo que es negro, lo que es oscuro y lo que es claro y lo transparente. Hay una línea muy clara. No hay medias tintas en Dios. Necesitamos ser cristianos íntegros. Quiero terminar con esto, con lo que dice Joel. Despierten a los valientes, despierten a los hombres de guerra. Querido hermano, Cristo viene y Cristo viene pronto. Y dice su palabra que los cobardes no entrarán. Pero yo sé que usted no es cobarde. Dice el libro de Hebreos que no somos cobardes, sino que nosotros somos valientes para alcanzar la promesa. Pero hermanos, mientras que Cristo viene, tenemos una tarea muy ardua, mucho trabajo por hacer, muchas cosas que hacer, muchas almas que alcanzar. Yo le invito a que se ponga de pie, que se pare ahí. Hay un clamor, hay un testimonio, hay una palabra maravillosa que dice: yo no me avergüenzo del evangelio. Yo te pregunto hoy, inclina tu rostro ahí si puedes y hazte una pregunta. En tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, en tu vecindario, ¿te estarás avergonzando del evangelio? ¿Serás tú uno de los valientes que se ha adormecido? ¿Serás uno de los hombres de guerra que se ha adormecido? ¿Serás una mujer de guerra que se ha adormecido? Es tiempo que nos levantemos. Es tiempo de despertar, dice Romanos. Es hora que pase el sueño. La noche está avanzada y el día viene. El día maravilloso de Jesucristo viene. Y no podemos estar adormecidos. No podemos estar adormecidos. No podemos nosotros, hermanos. Necesitamos levantarnos. Si tú eres un hombre valiente, si tú eres una mujer valiente para Jesucristo, hoy yo quiero hacer una invitación. Yo sé que esto no se me dijo que hiciera, pero tú sabes tu condición. Dice ahí donde les dije en 2 Corintios capítulo 5, que a nuestra conciencia tiene que haber un testimonio de quiénes somos, porque para Dios sí lo es claro quiénes somos. Si te has acobardado, si te has acostumbrado a ser un cristiano de nómina, de nombre, hoy es un buen momento para decir: Señor, heme aquí. Yo soy uno de los valientes. Yo soy un hombre de guerra, Señor, que se quiere levantar en este último tiempo. Ahí donde estás, yo no te quiero que vengas acá al frente, pero ahí donde estás, meditad en vuestros corazones. Dice el Señor: meditad en vuestros caminos. Meditad en vuestros caminos. Medita bien en tus caminos. ¿Cómo andas? ¿Cómo caminas? Cierra tus ojos. Hoy es un día precioso para que volvamos a rendir nuestro corazón. A veces nos da pena porque ya tenemos un puesto en la iglesia y pensamos que eso es lo que nos da. No, mi hermano, de Dios, en Dios estamos desnudos. Él sabe quiénes somos, cómo caminamos, cómo es nuestro lenguaje, cómo es nuestro actuar. Él sabe. Ahí donde estás,
No cierres tu corazón al Espíritu Santo. Permite que el Espíritu Santo obre en tu corazón hoy. Permite que el Espíritu Santo haga una obra maravillosa en tu corazón. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Los valientes testifican de Cristo. Yo no me avergüenzo del Evangelio. No es una frasecita más. No es una frasecita más. Es una declaración de guerra. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Yo no me avergüenzo del Evangelio, y a donde Dios nos lleve, a donde Dios nos plante, tenemos que testificar que Cristo vive, que Cristo es real, que Cristo es poderoso, que Cristo transformó nuestras vidas. ¿Serás tú uno de los valientes que se despierte hoy? ¿Serás tú uno de los hombres de guerra que decida levantarse hoy para testificar de Cristo en todo lugar? En tu escuela, en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu casa, en tu vecindario, en tu comunidad, en todo lugar. ¿Serás tú un valiente que se levante para declarar en Nicaragua que Cristo es real, que Cristo vive, que Cristo permanece y que Cristo viene? ¿Serás tú uno de esos valientes, uno de esos hombres de guerra que diga: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a mi familia? Es momento que nos levantemos. Es momento que peleemos la buena batalla de la fe. Es momento de dejar las cosas de niño. Dijo Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, caminaba como niño. Pero ahora, cuando he sido hombre, hablo como hombre, vivo. Testifico de Cristo en todo lugar. Que mi vida, que mi conducta, que mi matrimonio, que mi familia diga que hay un hombre que vive como Cristo lo ha mandado a vivir, que testifica en sus palabras en todo lugar. No son nuestras palabras, es nuestro testimonio. Que el Espíritu de Dios se mete en nuestras vidas. Ora ahí, querido hermano. Ora ahí, querida hermana. Habla con Dios. ¿Cómo estás viviendo hoy? Como un testigo del Evangelio, como un testigo real del Evangelio. Es momento que nuestro corazón medite, que el Espíritu Santo escudriña tus caminos, escudriña tus sendas, escudriña bien. Miren bien, dijo el Señor, escudriñen bien sus caminos y hagan para sus pies sendas derechas. Hagan para sus pies sendas estrechas, sendas de justicia, sendas de verdad. Clamaba el Señor y decía: ha muerto la verdad, ha muerto la justicia. Pero yo extenderé mi brazo, dijo Dios, y yo mostraré la verdad y la justicia y la integridad. Es tiempo de que una iglesia fiel y verdadera se levante. Ya no somos niños jugando a la iglesia. No somos niños jugando al Evangelio. Somos hombres y mujeres valientes para testificar de Cristo. ¿Habrá un valiente hoy? ¿Habrá una mujer valiente que diga: heme aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí? Habla, Señor, dijo Josué. Perdón, Samuel, que tu siervo oye. Lloraba Ana, lloraba: dame, Señor, dame. Estaremos nosotros llorando por las almas. Lloraba Raquel y decía Raquel: dame hijos o me muero. Dame hijos, dame hijos, dame hijos o me muero. Así estaremos llorando nosotros por las almas. Estaremos clamando nosotros por el perdido. Estaremos llorando nosotros por nuestro vecino, o lo miraremos con arrogancia. ¡Oh, miserable! ¿Cómo vemos nosotros al perdido? ¿Sabes cómo lo mira el Señor? Con ojos de misericordia, con dolor. Jerusalén, Jerusalén, decía mi Señor, cuánto tiempo he querido recogerlos. Dice la palabra que Dios se duele. Le duele ver al perdido irse al infierno.
Y nosotros estamos jugando al cristiano, estamos jugando al evangelio. Querido hermano, jovencito que estás aquí, decídete a consagrar tu vida para Cristo. Ningún fornicario heredará el reino de los cielos. Ningún mentiroso lo heredará. Es tiempo de hacer sendas derechas para nuestros pies. Es tiempo de consagrarnos para Cristo. Una iglesia que llora, una iglesia que clama, una iglesia que sufre por el perdido, por el dolido, por el angustiado, por el quebrantado de corazón. ¿Te duele saber que tu hermano se va a ir al infierno? ¿Te duele saber que tu tío se va a ir al infierno? ¿Te duele saber que tu vecino se va a ir una eternidad al infierno? ¿No te duele que quizá tu hijo se va a ir una eternidad al infierno? Iglesia de Cristo, despierta. Sigue orando ahí, hermano, porque parece que no te duele, porque estás indolente. ¿Tú crees que al Señor no le duelen las almas? ¿Tú crees que al Señor no le duele cuando uno se va al infierno eternamente? Él sabe que tiene que juzgar, Él sabe que tiene que derramar su ira, porque Él es un juez justo, pero es paciente. Él está derramando aún su misericordia, pero su iglesia está peleando, su iglesia está dividida, su iglesia está luchando entre ego, entre quién puede más, entre quién tiene más, entre quién puede más. Pero Cristo no es así. Cristo es uno. El Señor oraba allá y decía que sean uno como nosotros somos uno. Padre, que ellos sean uno como nosotros somos uno. Llora, amado hermano, gime por el perdido. Esa es la labor de la iglesia. La labor de la iglesia no es cantar, eso es un deleite. La labor de la iglesia es ir y hacer discípulos por todas las naciones. La labor de la iglesia es predicar a Jesucristo. La labor de la iglesia es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la labor de la iglesia. Despierta, hombre de guerra. Despierta, mujer de guerra. Despierta, valiente. Transforma tu hoz en una espada. Transforma tu asadón en una lanza para guerrear contra el diablo, para guerrear contra el enemigo, porque las huestes del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia es poderosa, la iglesia es valiente, la iglesia es de Cristo. La iglesia prevalecerá porque es de mi Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Inclina tu corazón, inclina tu alma ante tu Señor. Alábale, porque Él viene. Santo es el nombre de mi Dios. Poderoso es Él, grande y maravilloso. No te avergüences del evangelio. Este es un grito de guerra. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Alaba a Dios, alaba a Cristo, glorifica el nombre del Señor. Te alaba mi alma, Señor, y te bendice mi corazón. Levanta mujeres valientes, levanta hombres valientes de esta congregación para testimonio de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, te alaba mi corazón, Señor. Te bendice mi corazón. Amén y amén. Puede darle palmas al Señor. Puede decir que Cristo vive, que Cristo reina. Gracias a Dios por este tiempo. El pastor Guillermo con ustedes.